Bueno amigos, 6:34 minutos, nos interesa mucho la geopolítica, hacer seguimiento a los grandes temas como, bueno, el conflicto en Ucrania. Sergio Rodríguez Helfestein está en Caracas y vía Zoom lo tenemos, es analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El efecto dominó de la invasión rusa ha dado lugar a la reorganización de vidas y a la desestabilización de la economía. ONU contabiliza muerte de 8.791 civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Por supuesto hay resonancia en aspectos como la alimentación, la energía, la inflación, la migración. Sergio, es un gusto como siempre contar contigo, con tu análisis. Por supuesto quisiéramos que hicieras un balance sobre la transformación del sistema internacional como consecuencia de lo que ocurre en Ucrania. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Sí, efectivamente, he estado dando una conferencia que se llama Los 4 niveles de análisis del conflicto en Ucrania, donde precisamente el último nivel de análisis es el de las implicaciones que este hecho ha tenido en las relaciones internacionales, en la estructura del sistema internacional, cómo se han ido modificando las alianzas, cómo se han ido construyendo estructuras, sobre todo en el gran espacio euroasiático, que avisoran la posibilidad de construir un mundo distinto desde el punto de vista de la estructura del sistema internacional. Una prueba clara de esto que estoy diciendo es que en las dos últimas reuniones ministeriales y en la cumbre del Grupo de los 20 no ha podido, eh, eh, no ha habido consenso y de hecho no ha habido resolución final, tanto de la reunión que se realizó el año pasado en Bali, tanto la ministerial como la cumbre, y este año en la India, que ya se realizó la ministerial. Hay, hay una serie de elementos, de estructuras que se han ido creando, eh, que parten de una alianza entre Rusia y China inexistente hasta hace solo unos años atrás y que ha ido fortaleciendo el espacio euroasiático, el eje fundamental donde se está construyendo el dominio, la hegemonía mundial, desplazando al Atlántico como el lugar donde se realizaba esta hegemonía. El hecho que los BRICS ya hayan superado al grupo de los 7 con un aporte del 31,5% versus el 30,7% del Producto Interno Bruto Mundial, también es expresión de este cambio. Y los BRICS ya tienen una solicitud de ingreso de alrededor de 20 países que ya han solicitado su ingreso a los BRICS. Y lo más curioso y lo que es expresión de este cambio es que muchos de estos nuevos solicitantes eran hasta hace muy poco tiempo fuertes aliados de Estados Unidos. Entonces, pareciera entonces que desde el punto de vista del sistema internacional y desde el punto de vista de las alianzas que se están creando, el mundo avanza en una dirección contraria a de la hegemonía occidental que ha imperado en el planeta por varios siglos. Eso se manifiesta en términos políticos con estas estructuras, se manifiesta también en términos económicos, se manifiesta en términos de seguridad, eh, de manera que pareciera que el mundo avanza hacia una ruptura y no hacia la continuidad del sistema que existía. Y lo que sería deseable desde mi punto de vista es que se avanzara hacia la creación de un equilibrio, de una armonía en que se consideraran los intereses y las necesidades de todos los países del mundo para avanzar en un mecanismo de cooperación y no de conflicto. Pero eso está por verse todavía, Eduardo. Sobre esa última afirmación que acabas de hacer y sobre la base de las muchas conversaciones que hemos tenido desde que empezó el conflicto en Ucrania, todavía no aparece por ningún lado la posibilidad, el camino posible para trabajar el final del conflicto,
oye, un acercamiento a la paz en todo este escenario? Precisamente acabo de escribir un artículo sobre eso, sobre las posibilidades que se comienzan a observar de, de diálogo, de negociación. Es conocida la iniciativa china, del gobierno chino, que incluso el presidente chino visitó Rusia y tuvo después una larga conversación telefónica con el presidente Zelensky, tratando de acercar posiciones. Incluso designó el presidente chino un enviado especial para esta búsqueda. Pero también, aunque se desconocen los términos, pero el Papa Francisco, después de su regreso, en el viaje, del vuelo de regreso de su viaje a Hungría, se reunió con los periodistas que lo acompañaban y ahí anunció que el Vaticano estaba participando también en negociaciones que todavía no eran públicas, también en el camino de la búsqueda de una negociación. Asimismo, una organización, una ONG de Finlandia, anunció que incluso ya se habían realizado algunas conversaciones no oficiales entre autoridades ucranianas y rusas para buscar un camino de negociación. Yo lo que veo es que hay algunas evidencias en el terreno estrictamente bélico del conflicto. Es decir, hay que acordarse que la guerra es mucho más que un conflicto en términos bélicos, pero en el terreno estrictamente bélico, los analistas internacionales y sobre todo los analistas militares, que tienen un conocimiento mucho mayor de la guerra, han estado, incluso analistas militares de Europa y de Estados Unidos, han estado visorando como muy improbable una victoria militar de Ucrania en el conflicto, y las repercusiones que esto está teniendo en Europa, en lo que tú mencionabas en la presentación de esta conversación, en el sentido de que hay repercusiones desde el punto de vista de inflación, de una crisis alimentaria, de una crisis energética, que está afectando sobre todo a Europa. El gran perdedor de esta guerra está siendo Europa. La economía rusa, contrario a lo que se suponía, no ha colapsado, al contrario, se ha fortalecido. Entonces, la prolongación de este conflicto va a seguir teniendo repercusiones negativas para Europa, y eso es lo que yo creo que ha hecho que se estén movilizando para la búsqueda de una salida negociada. Por eso las visitas del presidente Macron, del presidente Sánchez de Francia y de España, de la presidenta de la Comisión Europea, la señora von Leyen, y del propio alto comisionado para la seguridad y las relaciones exteriores de Europa, el señor Borrell, a China, tratando de intercambiar con China y de generar una plataforma que facilite la vía de la negociación, que yo veo que está transformándose ya no solamente en una necesidad de Ucrania, sino que incluso en una necesidad de Europa, para evitar que estas manifestaciones que tú señalabas al comienzo no se sigan profundizando. Amigo, estamos escuchando a Sergio Rodríguez Helferstein, analista internacional, profesor universitario, ex director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sergio, por supuesto que estamos observando heridas profundas que va dejando el daño de esta confrontación y de este conflicto en Ucrania. En los 2 minutos que nos quedan para nuestra conversación, ¿podrías precisar en este momento, dentro de las proporciones, dentro de las relatividades, quién ha salido más afectado entre, digamos, el liderazgo de Zelensky dentro de su propio país y ante el mundo y el de Putin? Yo creo que Zelensky ha salido mucho más afectado. Las encuestas, incluso encuestas no hechas por el gobierno ruso, muestran, por el contrario, que el presidente ruso ha crecido en su popularidad. Hay que comprender la psicología del pueblo ruso. Hay
hay un sentimiento nacional histórico muy fuerte. Hay que recordar que Rusia fue durante muchos siglos un imperio con una cultura muy, muy sólida, y eso ha sido rescatado, digamos, después de la debacle producida desde el fin de la Unión Soviética. Eso ha sido rescatado por Putin y eso ha fortalecido mucho su liderazgo. Por el contrario, en Ucrania, aunque hace unos meses se vio una fuerte confrontación entre el ministro de Defensa Zaluzhny y el presidente Zelensky, pareciera haber unos ciertos cuestionamientos al liderazgo de Zelensky por las repercusiones que ha tenido el conflicto al interior de Ucrania. Hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Ucrania y el presidente Zelensky se va a ver obligado a enfrentarse a las urnas. No sabemos cómo, si se mantiene, si hay continuidad de la guerra, cómo se va a realizar estas elecciones, pero parece bastante cuestionado, sobre todo porque comienza a haber un cuestionamiento de los propios aliados. Hay fuertes críticas internacionales a la gestión del presidente ucraniano. Hay que acordarse que antes que comenzara este conflicto, Ucrania no era aceptada, no era aceptado su ingreso ni en la Unión Europea ni en la OTAN por las acusaciones precisamente de altos niveles de corrupción en el gobierno ucraniano. No tenía nada que ver con el conflicto, sino que era una crítica clara hacia la gestión del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que se manifiestan los liderazgos en uno y otro país. Sergio, espero que pronto podamos volver a conversar. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Tú sabes que siempre estoy a tus órdenes. Para mí siempre es un agrado estar contigo, conversar contigo. Respeto mucho tu trabajo y te agradezco la invitación. Muy amable, Sergio. Igualmente, hasta pronto. Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Volveremos.